Lazo Sangmala Tajidele Shuguye. Bienvenidos todos, Tashidelek. Chanchu Chudu Samjimbe Kulunge Saldam December Shu. Por favor, generen la motivación más excelente y pura, que es la de la bodhicitta, la mente del despertar. Y con esta motivación escuchen las enseñanzas. Tanangazo Keje Shia de Domba Tabgela Tuji Chimbo na Demba Kanyi Ji Chu Ji Pumbo Jiri Shidong Song Nambare La Tine Tamji Sulan Du Yong Du Ni Duje Tamji Ne Meda Bao Saje Tamji Ne Dungal Bao Chö Tamji Tongji Dame Ba Nyangele Deba Ni Shiewa Wo Song Bi Ni Chö Jin Domji Sina Mido Tawa Kada Ki Chaja Shi Nang La Du Ne Song Nang Yobare La Tele Dandanga Chö Tamji Tongji Dame Bi Kor La Ni Keje Sheshin Ba Yimbare. El tema de las enseñanzas del día de hoy es los 4 sellos del Dharma, y en específico el tercero. El Buda enseñó muchísimas enseñanzas, se dice que 84,000 enseñanzas, pero todas estas 84,000 conjuntos de enseñanzas pueden condensarse en estos 4 sellos que dicen que todos los fenómenos condicionados son impermanentes, todos los fenómenos impuros son dolorosos, todos los fenómenos carecen de identidad inherente y el nirvana es una gran paz. Estos son conocidos como los 4 sellos del Dharma. Son conocidos como los 4 sellos o las 4 marcas de las enseñanzas del Buda. De entre estos 4 estamos enfocándonos en el tercer sello, que todos los fenómenos son vacuos. Dongxin Dame Ba De La Yang Ni Jera Du Mawa Nang Du De Ba Che Ni Semza Ba Che Uma Ba Sozo Sozo Rishi Jabda Chungse Chungse Mindawa Yung Yure Dile Da Khazang Ngazo Keche De Uma Be Rishi Jabda Shirsha Jine Shuba Yin. El Buda dijo que todos los fenómenos son vacuos y carecen de identidad inherente. Y varios seguidores del Buda, distintos seguidores del Buda, interpretaron estas palabras de distintas maneras, hicieron comentarios de distintos ángulos. Tenemos las 4 escuelas filosóficas principales del budismo y que tienen distintos puntos de vista respecto a esta afirmación. Tenemos los Vaibhashikas, los Autántricas, los seguidores de los sutras, tenemos los Chittamatrins o la escuela de solamente, y los Madhyamikas o la escuela del camino medio. Y cada una de estas escuelas dio su propio comentario y su propia interpretación a esta afirmación. Y nosotros hemos estado discutiendo este punto desde el punto de vista de la Madhyamaka, de los seguidores del camino medio. Ni Uma Be Tongni Den La Pab Yung Du Rigbe Den La Pab Da Jeda Menga Ni Den La Pab Da Ni Yoba Le Tanda Ngazo Rigbe Den La Pab Da Di Kola Keche Sheshin Ba Yin Zang Ni Rigba De Nega Tsulan Du Suna Rigbe Namdang Nga Nalon Du Yoba Ni Nga Nane Rigbe Namdang Ni Gyula Joba Toje Seme Tenze Da Jeule Choba Yume Kingu Di Rigba Namba Ni Bodi Shui Sabare Tata Nangazo Gyunde Nikala Choba Mushi Kingu Di Rigba Segande Ni Shugi. La manera en la cual la escuela del camino medio resuelve la vacuidad es a través de 2 diferentes metodologías, a través de razonamientos lógicos, argumentos, o aplicando de inmediato las instrucciones esenciales de su gurú. Nosotros estamos enfocándonos en los razonamientos lógicos y hay muchos distintos razonamientos lógicos. Nosotros estamos enfocándonos en los 5 argumentos lógicos del camino medio. De estos 5 hemos
revisado la investigación de la causa o el Skir Basha, ¿no? Que es el primero, y el segundo, que revisa si los resultados son existentes o no existentes. Y ahora vamos a comenzar con el tercero, que es el razonamiento de la producción, ¿no? Son 4 límites o 4 extremos de la producción o el surgimiento. Tadi chue dinzo sanamendo gyu nan dewu dinzo rangshen manru bache milam na gyuma tawu ngunen hang shagin ina ane rikwa de tang kwaya yo mare ane gyu rangshen ye tenpa drupa yo bache dewu yang ngo nyi gyun drupa yin bache jende ji sem ju sung te bache ane gyu dinzo jen dewu jegi yo ba yang kelen jegi yo bache tan de dawu la ane gyu chi khona yinpa chikin dewu chi khona chikre jayag maare cheba ina ta di ngeba kaya yo maarwa nga zo sem dewu chikla samlo dana kechi ngam chikre mba chayna kechi chiki nipa chik sumpa sayang khona gyu chikin dewu chik cheba dinde yore la yang sem khorang yul sung yongdu sem chik chaya la gyu mangbu sumpa yang yore 규칙이 가서 그래다 규칙은 더 망보게 봐야 용초고 그래다 샘 거란라 섬노다나 샘 넘버 잡아 깨지 당보 될라 때네 깨지 니바 좀 받을라네 샘제 샘냠도 아니 거라 아니 송망가 된서 그러와 미바 율 송바 넘버 전당 송바 뒤다다 송바 어ten데 네 tende jiben zendang rimendo mangbo je nyamdo yang chung do yure yang pe shen shin le xie so na gyu na zo ne do ji gi sabin do do ji sa la ta be ong do dang wa yin na nang ko yang de de mangbo je yong do wa gyu ji gen de mangbo je ba den de yang thang do yure gyu ji gen de ji khona re lam na tyang ga ba me do ani gyu chigi ndewu tuma khona re lamna deyang ngeba yo mara kyu chigi ndewu chig chibu cheken yang naya yo re chidu kyu chigi ndewu tuma nangen sagan dawu da ta chigi kyu chigi ndewu chig khona yin sagan nija ngeba kaya meba re shaasa El tercer razonamiento, que analiza la producción y la cesación desde el punto de vista de los 4 límites, elimina 4 posibilidades en las cuales la producción o el surgimiento puede suceder. ¿Cuáles son estas 4 opciones? Que una sola causa produzca un solo resultado, o que una sola causa produzca muchos resultados. El tercero es que muchas causas produzcan un solo resultado. Y el cuarto es en el cual muchas causas producen muchos resultados. Tenemos estas 4 maneras de producción, y si las analizamos, y de nuevo, si consideramos que las causas del origen no son realmente existentes, no tenemos que realizar este análisis, porque entonces entendemos que causa y resultado son como un sueño y son meras etiquetas. Pero si nosotros nos aferramos a causas reales que producen resultados existentes, independientes, autónomos, etc., entonces sí tenemos que llevar a cabo estos razonamientos. Y empezamos con el primero. Es que una causa produce un resultado, es que muchas causas producen un resultado, etc. Vamos a comenzar con el primero. Si una sola causa produce un solo resultado. ¿Cómo es nuestra experiencia al respecto? ¿Vemos esto en el mundo? Muy rápidamente nos damos cuenta que no es el caso.
no podemos decir que una sola causa produce un solo resultado. Cuando vemos, por ejemplo, la conciencia visual, ¿no? Que es un ejemplo tradicional al respecto, ¿no? Se tiene conciencia visual de un objeto. Una causa, ¿no? Un momento de conciencia visual se dice que produce el siguiente momento de conciencia visual. Y entonces, de una sola causa, se tienen una sucesión de resultados, no un solo resultado. Hay una continuidad. 규칙이 저 도마르당 규칙이 저칙 부코나래 데려와라 아 송된 라서 알레 송된 가들 뒤 다다와 송바 아니 넘버 송당 송바 아니 미바 율 송바 뒤 다다와 송바 아니 와다치들 넘버제 능 뒤 다다와 율 미바 율직 송바래 율 직 코나 제게를 남나 된된 면도가 셰바직이 아니 저 도마제 바양 한게래 타지도 찍찍보래 남나 저게 말해 타지도 도마 코나를 남나 양 찍게 바양 동야요래 Si fuera el caso que una sola causa produjera un resultado singular o único, la causa singular, como por ejemplo la conciencia visual, only produciría un solo resultado, ¿no? Porque es este resultado real. Y entonces este resultado real tendría que ser idéntico siempre, ¿no? Y entonces podríamos hablar de que una sola causa produce un solo resultado. Pero entonces la conciencia visual no sería capaz de producir, ¿no? De hacer su trabajo, ¿no? Sabemos que la conciencia visual se enfoca en un objeto y ya no se podría observar en nada, ¿no? Y de hecho, Anya le pidió a Khenpo clarificación y lo que Khenpo dijo es que tenemos que entender la lógica principal aquí y es que no es el caso de que una causa singular siempre produce un solo resultado. ¿No? Vemos casos en nuestra vida cotidiana en los que una causa produce muchos resultados. Y estamos hablando, ¿no? De existencia real, ¿no? Y ¿cuál es el caso? ¿Cómo funciona realmente? ¿Hay un solo caso que funcione para todos? No. Hay veces que una semilla produce muchos resultados, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿es este el caso? ¿Qué pasa entonces cuando decimos que una causa produce muchos resultados realmente existentes? No es eso, porque también vemos en nuestra vida cotidiana que una sola causa produce un solo resultado, ¿no? Esto también lo vemos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que estamos refutando es la existencia real, ¿no? Porque existencia real quiere decir solo una manera es posible, ¿no? Y en realidad vemos que no hay uno que le acomode a todos, digamos, ¿no? Y entonces es muy fácil caer en el absurdo cuando pensamos de esta manera. tiene tanta najenjene gyu tuma ye ndu tuma khona jegere da gyu tuma ye ndu chi khona jegere o dene samla na ya ane tenden ke me bare gyu mangbo shegi ndu chi khona jegere lamna gyu mangbo zombala dene ndu tuma mangbo che ba yang azo mangbo da sheje kamdela mangbo to ya bare benna tene sa lu treche la so ba kyu mangbo zombala tene ndeu ani medo na dendre ani chikye ba yore la ani tene mangbo la tene yang medo za ma za lo ma da ndeu na tongbo mangbo se so na yang thoma che ba tene yang thang ru yore
Ani gyu tu men reu taji tu chik khwana re she sona den ka men do wala. Ani taji tu mangbo khwana re lamna yan den ka me bare. Wana khaya nang chogu mare be lamna dini lurub ji sung de ka nang chogu re. Nang khaya nang choba de ani gyujin tendel zomba samji rangshin maduba samji ngeba meba samji ani shen gu re. Ngeba meba rangshin meba yina ani reu gyujin zom sona reu damere je chogu wa ta chik du dirang re ta chik du dirang mare sona dene she tube ke meba re o dene ro sung nang gu re. Y el mismo principio, la misma lógica, aplica a las otras dos alternativas en las cuales muchas causas producen un resultado o muchas causas producen muchos resultados. De nuevo, no es el caso en que muchas causas produzcan o muchos resultados realmente existentes, ¿no? ¿No? Hemos visto cómo una multitud de causas producen, por ejemplo, una sola flor. No tenemos certeza de que muchas causas siempre produzcan muchos resultados. Entonces, podemos decir que muchas causas producen un solo resultado. ¿Es esta la verdad absoluta? No, tampoco hay certeza al respecto. Porque vemos que muchas causas producen muchos resultados. Hablemos de lo mismo, ¿no? La tierra, el agua, el aire, el sol producen un árbol, por ejemplo, pero el árbol tiene ramas, tiene hojas, tiene flores y frutos, ¿no? Entonces no podemos hablar de que el árbol sea un solo resultado real, ¿no? Tiene muchas partes, hay muchos resultados ahí. Entonces nos damos cuenta de que cuando hablamos de causas realmente existentes que producen resultados realmente existentes, ¿no? Nada funciona así. Nos damos cuenta de que nada funciona de esta manera. Y nos dice Nagarjuna, es el opuesto. Gracias a la vacuidad es que todo puede surgir de manera incesante. Es gracias a la vacuidad que todo se puede manifestar. Todo puede surgir. Gracias a que los fenómenos no existen de manera establecida, ¿no? No tienen una esencia inmutable. ¿No? Si queremos definir de manera absoluta los fenómenos, no nos va a funcionar, ¿no? Vamos a, ¿cómo se dice?, caer en el absurdo muy rápido. Ni da de la ne rewa somba de ngola cheba chik de rol gi rewa se ge ni da korde ni nang chö thamje ani karaso gore ranshin ji tema roba yo mare ani ranshin ji tongba ni re se ge ro kyumzen de chik ji ngo yang roba mendo la teme ngo yang roba mendo o de ne ji sung nang ge ro da di karaso gore 나도 강사지 딱 다음에 때라 밥단 제다 주지 다음에 때라 밥단 조니네 시에서나 때 스탑되어 용사래 네 강사지 다음에 오늘 섬로다나 좀된된 정도 나라 네 강사 세건데 힘다 나신래 송샤유래 힘다서도 이거 콜로당 방로다 예라 망보라 되네 따바 나신 강사데 풍보라 되네 따바 잠제래 Muy bien, eso fue por el tercer razonamiento y llegamos al cuarto razonamiento del camino medio, que es la investigación respecto a si tiene sentido hablar de singularidad y de pluralidad, si hay uno o muchos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Los filósofos del camino medio dicen que los fenómenos son vacuos, carecen de existencia inherente, a través de decir que no podemos ni siquiera describirlos como singulares o múltiples. Y aquí es más conveniente separar la afirmación, separar la identidad inherente de las personas y de los fenómenos. Vamos a comenzar con
la identidad inherente de la persona. Y ahí, para esto, el Buda comparó a las personas con carruajes, ¿no? El primer ejemplo que utilizó fue el de un carruaje. ¿Qué es un carruaje? Es simplemente una etiqueta imputada en sus fragmentos, en sus partes. Porque un carruaje tiene ruedas, tiene puertas, tiene ventanas, tiene ejes. Y lo mismo para una persona, un individuo. Es una mera etiqueta que imputamos en la base de sus partes. Las partes, los llamados skandhas o agregados. Y esto es lo que vamos a analizar. onda 강사 담메데 텐라 파비온데 군다제 차제다 렌제제 차제 니용도와 다 군다제 차데 ngomangazo takje rawan jenje ta second ngazo ka gyula joba doje samitenze ka zu hyu saware tarangi digdowa ane lenjeje takjende da ngarang zo namjin namjun soso jo 강사 상마지 봉봉알라 nga다 ngair sana jinde rwa ho tido jinjeji zinji lote yulte an tadan duda medu ane taje daere tang kodu ngazu ni ngaz sungsa yulde phongbarwa ni phongbonga didang tak segendi chigre duda thadere sha yangna karsora phongbonga dela nga duge nga ten dug temedu ane donala rebazo de sum sum shagre anta phongbonga da ngani gaze chigba yina phongbonga nga rela ya nangsa chesona mando shudurwa pena sujila samno dana ani gyuzo shi dreso juji dang test up de roshena nga zongo kangba lagba a tindu subu nangla jungwa shi den zo mangbo zomde yore te ma chegar jana so mangbo shuyo bare dana ja nga mangbo shuyong gre sorwala yang dewa dungal tanyum en lusor semsor o tende jasono mangbo shu chang ro yore ti mangbo yoba na ja ngaya mangbo chang ro yore ani dushela yang da na shin semjung yecha mangbo yore temen duje yecha mangbo yore anda kasan duje la ani dushe de ne samar zambarawa chembor zamba chungur zamba dewar zamba tungolor zamba la zo ba dushe yang de naga mangbo legi yoza nga mangbo shuji cha ro sarwa ni namje dagana jin do so je dang so zhou dang namje konghe she ba la zo ba mangbo she yong yore ti nang shin 제바 제용도 nga mangbo shuji yoba je cha ro ro dinde ina nga zu nga zindang de dang ene tada chagi yo mare nga zu tanda por da nga segendi chigbur sungu yo ma do ba mangbo ji suji go sungu yo mare ene yul je ne dang de da nga sungdan ni bo de zan de ge me du nga chig ji ngo ya ma do phongbo da nga ni chig yim ba de ma do bare ene ta ona phongbo la nga tha de ba ji yo re lam na 대양 아주 전당대다 양 따다 통면도 와 아주 봉봉가 다가랑 랑가 송그레마도 뭐 봉봉가 많이 명아 샴바지 가월 네 녀도 그래 아주 전당게 로데다 양 갈와다다 차대 그래 된제지 네양 저기요 말에 지금 다든니 레로즈 줄바네 샴바산에 네고 코라 말와 다 가슴 지가 말에 다들 말에 댕게래 람나 이 다들 바랑 차도 그래 ngala lakba yo ngala kangba yo bal yo la ba na yin ane phongbol nga yo ba am ngala phongbo yo gari temba yin ya ane chiba ji yang re tende tha de ba rang chang du gu wa ane tende ji cheba che so na ne ta me ten la phap dan sa na me do ta mi ne be na ba di do na la song ja ba re Entonces, en el contexto de este razonamiento del carruaje que explicó el Buda en los sutras, primero que nada tenemos que distinguir que cuando nos aferramos al yo, tenemos dos maneras de aferrarnos a la existencia inherente de un yo. Hay una que es innata y otra que es aprendida a través de los estudios, a través de distintas filosofías. Con la segunda ya lidiamos cuando hablamos del razonamiento que investiga las causas, la Skirla-Vajra, ¿no? Distintas maneras en las cuales llegamos a la creencia de una existencia inherente a través de los estudios. Y ahora vamos a ver
acerca del yo en el que creemos de manera innata. Cuando nos preguntamos, ¿dónde está el yo? Todos pensamos que está en algún lugar en nuestros agregados, ¿no? En algún lugar de nuestro cuerpo o en algún lugar de nuestra mente. Los agregados son nuestra forma, nuestras percepciones, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nuestras formaciones kármicas y la conciencia. Y hay varias preguntas, que nos podemos plantear. ¿Es el yo parte de los agregados? ¿O es idéntico a los agregados? ¿Es distinto de los agregados? ¿Es el yo el que posee a los agregados o son los agregados los que poseen al yo? El Buda planteó estas preguntas en los sutras. Son preguntas que todos necesitamos investigar. Este aferramiento al yo, que es casi intuitivo, innato, sucede cuando imputamos al yo con base en los agregados. Y ahora nos preguntamos, ¿son idénticos? ¿No? ¿El yo y los agregados son idénticos o son diferentes? ¿Qué pasa con los skandhas? Cada uno de los agregados tiene distintos aspectos, distintas subdivisiones, ¿no? Entonces, no hay como que un agregado sea algo singular. El agregado de la forma, por ejemplo, se puede dividir entre las formas causantes y las formas resultantes. O incluso podemos preguntarnos, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tiene partes, ¿no? Tenemos cabeza, piernas, torso, ¿no? No es que el cuerpo, la forma sea una, ¿no? Tiene partes. Si nos preguntamos, ¿es el yo idéntico a la forma? Entonces caemos, ¿no? Entonces tenemos un problema. Si ponemos el yo en el cuerpo, ¿dónde lo vamos a poner? ¿En la cabeza? ¿En el pie? ¿En el torso? Si pensamos que el yo es idéntico al cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Las consecuencias de pensar de esta manera es que vamos a acabar con múltiples yos, porque el cuerpo tiene múltiples partes. Es lo mismo con las sensaciones. No solo tenemos una sensación, tenemos sensaciones placenteras, tenemos sensaciones desagradables. ¿No? ¿Dónde está el yo? ¿En nuestras sensaciones agradables o en las sensaciones desagradables? ¿No? ¿Es el yo entonces algo mutable? Porque nuestras sensaciones se encuentran siempre en cambio, ¿no? Vamos a terminar con múltiples yos si decimos que el yo está en nuestras sensaciones. Es lo mismo con las formaciones kármicas, ¿no? Las percepciones, que se definen como la capacidad de la mente de percibir o de, digamos, relacionarse con las características de los fenómenos, ¿no? Vemos que hay cosas grandes y chicas, rojas y azules. ¿En cuál percepción vamos a poner el yo? Vamos a terminar con todo tipo de yos, con todo tipo de tamaños, yo que sé, colores, ¿no? Tenemos estas... Y luego si decimos que el yo es idéntico a la conciencia, bueno, pero también tenemos distintas conciencias. Hay una conciencia por cada sentido y luego tenemos las conciencias. En ciertas escuelas se considera la conciencia, ¿no?, fundamento, y la conciencia dualista también. Hay muchas maneras en las cuales podemos imputar el yo. Pero entonces, si el yo no está en ninguno de los agregados, ¿está el yo fuera de los agregados? ¿Cómo puede ser que tenemos un yo que está fuera de este cuerpo y esta mente? ¿De verdad nos sentimos que es así? ¿Que el yo está fuera de los agregados? Y si no está en los agregados ni fuera de los agregados, ¿hay alguna tercera opción? Ninguna de estas es lógica, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con que si el yo posee a los agregados o los agregados poseen al yo. Si el yo posee sus partes, ¿no? El yo tiene una cabeza y tiene un pie y tiene sensaciones, o es que las partes poseen al yo, ¿no? Ninguna de estas dos, de nuevo, tiene sentido, ¿no? Podemos seguir la lógica que ya utilizamos para analizar estas alternativas y de nuevo nos vamos a dar cuenta que no vamos a encontrar al yo en ningún lado, ¿no? Y que es una mera etiqueta. Es una mera etiqueta y no vamos a encontrar su esencia en las partes o poseyendo a las partes. Esta es la manera en la cual examinamos al yo en este razonamiento lógico. 네.
ta di tengdo lujub di tendang tenpa chibi rikpa nyi tuba nang yore nga la ta ten tenpa se di chokzi yi tengdo ta marme yoba nang shin chokzi di ten che marme di tenpa rawa pungpo di tendang tak tenpa rido kwe yang na tak di ten che pungpo tenpa rido o dende chine te cheba chena yang 딱po 찍던 타데 니나나 타데 임바 시르샤레도 와 디로지 윈 레도 메로 네 따자다에레 가즈 덴데 있나 아니 봉보당 아니디 저와 냐칼 하고 쇼차게 요레 저와 뭐 다지기 저와다 텔레 대중기 저와 니마동 조사에 말어와 가서 봉보당 아니 뭐 다지기 저와 이나네 땐덴바 셔서 요 말에 지인 거고래 지인선은 가서 되지 제가 전에 민예 봐 작사와래 아니 텔레 대중 저와는 균제인 거고래 근데 땐당 땐반지 보다 균제 저거 가라 말해 그래서 지기 최 남편준 네 규당 저우진 저와 텔레 대중 영상 거라 매상 봉보된 다 땐바서 근데 이나다 다된 봉보된 바 가릴람나야 네 다다 차게 말해 아니 데네지 nenchaman nangware yang te tengdo dawa takpa yi ib dang chokpa sakana yang rikpa nyi tueba nang yore tab shingda la bechana keche sheke yore wa shingda sakande ib samji la labgu yore be san labno ina tene nga sakande ib samji ta diro cha dogro wa nga sakande ib samji la ngozin chego yina ta nga zo sukham dang dobe kham tenzo da keche sheza ozre ko luji nambaji yore wa 네 소면 감들라네 가르게 지시게 걸 류에 넘버 요 말에 소면 감 류이 넘버 담제 세사로와 조사르다 거 깨와지마 소감다 되베 감달라네 계제 가가래 디네 소면 감다지 아니 파르돌라 유비 남셰 된조 이제랑 신기 류지 유규레데 류랑 선바지 요 말에 제선타 된조라 아니 나르진 메바레베 콘조 nga 요메 아니 간데지기 아니 양 입디 리리당 고고당 용용당 단 레벨 망부 여바나지 nga 된지 요고로와 nga즈 nga 리리 인 용용인 레벨 빈 도도 인선데 수지가 송고요 말 젠당나 자원인 갑도 작으면도와 대한 지금 말 나 촉바섬 저래람나 촉바서 근데 딱 바섬 저러와 근데 싱나 라빈두서는 싱도 망부 좀발라 싱나 라브레 파바 따서는 싱도 찍라 싱나선 라게 요 말에 제도 망보 좀발라 되네 딱 봐요 저나 그 파바바 투용도잖아 되네 파바바바 제제 제서나 녀가요 말어와 수라 섬노다나 둘젠 바도 바제 둘젠 팔 제서나 나도 그래 시에발라 섬노다나 깨지 참 깨지 인원에 마치 깨지야 다른 파바 제서는 내가 나도 그래 제도 녀사 가면 바쳐도 그래 초바세도서나 딱 봐서 지자고도 와 어딘데 이제네 다제 단다제 유래서 대중게 절와이나 교당 저우인 거래 교당 저우인 존나 깨진감 치고로 와 교관란 저우데 첼인 거고래 아니 나당 풍분이데 깨진감 치셔서나 되네 다다 참아서 와 Además de las 4 preguntas que el Buda planteó en los sutras, Nagarjuna añadió 2 preguntas más, con las cuales podemos investigar al yo. La primera es si el yo depende o se apoya, se sostiene de los agregados, o si los agregados, las partes, se apoyan o dependen del yo. Apoyo, por ejemplo, como una vela se apoya en la mesa, ¿no? Si la vela se apoya en la mesa. No podemos decir que el yo se apoya en los agregados, ni que los agregados se apoyan en el yo. Para que esto sucediera, tendríamos que hablar de una relación. ¿Cuál es la relación entre estos dos, el yo y los agregados? De acuerdo a la tradición budista, hemos visto
que solo hay dos maneras en las cuales podemos tener una conexión genuina en términos relativos, ¿no? Entre los fenómenos, ¿no? Si dos objetos, si dos fenómenos tienen la misma esencia, están relacionados, o si tienen una relación causal, que uno sea causa del otro. Si surgen de manera interdependiente, ¿no? Si su relación es de interdependencia, o si comparten la misma esencia. Esas son las dos maneras en las cuales los fenómenos se pueden relacionar en el samsara. Entonces, ¿qué pasa con el yo y los agregados? ¿Tienen la misma esencia? Esto significaría que son lo mismo, ¿no? Si tuvieran la misma esencia, el agregado y los agregados, perdón, y el yo serían idénticos. Y de nuevo, no encontramos que este sea el caso. No hay un yo realmente existente. ¿Qué hay con la relación causal? Primero hay una causa y después un resultado. Pero de acuerdo a la tradición budista, la causa se presenta antes del resultado, ¿no? Hemos hablado de que si causa y resultado se pueden manifestar de manera simultánea, no tienen una relación causal, ¿no? La causa tiene que cesar para que surja el resultado. Y este no es el caso cuando se trata de nuestra creencia del yo y los agregados. No es que el yo esté ahí y entonces el yo cese y los agregados surjan, o que estén ahí los agregados y estos cesen y entonces el yo surja. Nosotros creemos que los agregados coexisten con el yo, ¿no es cierto? Entonces no pueden tener esta relación causal entre ellos. No hay una conexión entre el yo y los agregados, entonces. Y estas dos preguntas que planteó Nagarjuna nos muestran que no podemos encontrar un yo. Y después, Chandrakirti añadió otras dos preguntas. La primera ¿es el yo entonces la colección de partes? Y si el yo tiene la forma de las partes. Y este nos regresa al ejemplo del carruaje, ¿no? ¿Es el carruaje la colección de partes? ¿Y es el carruaje idéntico a la forma de sus partes? ¿Es el yo entonces de la forma de los agregados? Bueno, la forma quiere decir, ¿no? Son cosas que podemos percibir, pero vemos que el yo tiene una forma y en el futuro, en el bardo, en los estados intermedios, sabemos que no vamos a dejar el cuerpo atrás, ¿no? Cuando entremos al bardo de la muerte vamos a dejar este cuerpo atrás. En los reinos sin forma, también ahí no vamos a tener ninguna forma, ¿no? Solo porque vivimos en el reino de la forma es que tenemos este cuerpo, ¿no? Y tanto en los reinos sin forma como en los estados intermedios, se dice que hay como un cuerpo mental, pero no es lo mismo que tener forma. No comparte las mismas características. Entonces, ¿qué es una forma? Las formas es algo que podemos percibir y podemos darnos cuenta si es redondo o cuadrado, ¿no? Podemos decir entonces que el yo es idéntico a la forma, ¿no? Esto es absurdo. ¿Y qué hay de la colección de partes? ¿Es el yo una colección de partes? ¿No? ¿Es el yo esta colección de mente, sensaciones, percepciones, formaciones kármicas y cuerpo? Pero, ¿qué es una colección si no es solo una etiqueta que le estamos poniendo a un grupo de cosas? Tal como el bosque es una colección de árboles. ¿Dónde está el bosque? El bosque es una etiqueta mental, ¿no? A un árbol no le ponemos la etiqueta de bosque, pero, ¿no? Si vemos muchas partes juntas, les ponemos la etiqueta bosque, ¿no? Y así es con cualquier otra colección. Y entonces, si la colección de partes es una mera designación, ¿qué podemos decir del yo? ¿No? También va a ser una mera etiqueta. Si decimos que el yo es las partículas materiales, ¿no? El conjunto de partículas materiales. Sabemos que estas partículas materiales, ¿no? Tienen subpartículas, ¿no? O partículas subatómicas, ¿no? Y estas partículas subatómicas tienen aspectos también y al final no encontramos nada sustancial.
¿no? Y de hecho cualquier partícula, por pequeña que tengamos, va a tener como lado derecho, lado izquierdo, yo qué sé, ¿no? Entonces, siempre vamos a poder dividirlas y dividirlas. De esta manera, no vamos a poder encontrar el yo en lo material, ni siquiera en una continuidad mental. 다디 미기 마르메로주 통화이나레 나웨 잔년 민년 퇴바이나레 다 딘소 상마라니 제바제레 대서 마자 사냐ල් 통로 졸람 남바시 상마라야 다자 당조그레 다디나네 나존 로아도 질라 다자 당와이나 다 양용다 나존 로 홍세디 콤바 보조 제바질라 모든 제그로와 다 롱세근디 딱지 여부 당선나 건바 야라 뽀와 데레다 건바 강바디 마살라 샤바들라 그래 강바 야라 짝바디 로이나 가족 살라 대신베 감라 강바 야라 짜요레라 살라 대신베 감라 야짜 말라 샤야요레 데네 마레 구조제 가서 그러 사제진네 질로 로아들람나 તને સાચે ચિલો ડોવા સકંદે કાંડરે કાંગબાદી ફાસ પેને લેબરા સેરવા અને કાંગબા ચિકને જે પાપો યોંદુ સાચા દેદા કાંગબાદી ઠેગદુ દા ઠેગમેદુ અને ઠેગ યોસના અને ધૂલ રેરે ને કાંગબા દા ઠેગદુ દા કાંગબાજી ધૂલ દેદા સાઈ ધૂલ દેરવા અને કાંગરું જે ઠેગદુ અને રેરે ને યોંજો ઠેગવેના કાંગબા પોસા જે સા દેદા 소자 강반이도 뭐 열면 주고 그러와 되네는 영식이 그런 말을 아니 제가 그런 말을 남나 아니 강바살라 렉서는 가내절라고 그래 아니 딱 봐서 말람나 되네 루르지 돈다 줘봐래 강바 공바 로 원세근데 르 도단의 샤바마도 고벤네술라 얘기요 말에 쪽진내 삼라도 쪽진은 가좀 로 원세 되선 되서도 저러와 되네 팔로 판에 술 원세 그래 쪽 매직데 파게나 술 레비용데 코용은 로아래 현 강서 현바 증권에 공원라 그러와 소소양 팔로 조용도 소송원은 로아래데 강서 현병원은 공원래 다지도 된den원에 아니 섬로다나야 로에 딱 봐서 참고 요래 아니 강바야라 짝바나 살라 샤바나 된데지 깨지레레레 야자야 여러와 짝용도 깨지 남지레레레 아니 저바잖아 강비 균 강바 ngoma tagarang phala le bare dan ko ji 균 le bare ngama 대가라lemna 강바데 딱바 차그래 균 레고 요라남나 다 도겐데 수레 강상 nga이 라그로와 알레 코균 각서도 코 팔로 도와 차게 거라요 말에 강상 딩 도겐 엄마데 팔 짠에 레비요 말에 오 덴데 다제 당네 도다지 용거요레 디 낭신진 다저 담절라 제바 제나 아니 저지 당메 텔라팝다 차게 요레 Eso fue en relación a la identidad inherente de las personas, del yo. Pero ¿qué hay de los otros fenómenos, los objetos de nuestro aferramiento mental? Todas las cosas a las cuales nos aferramos. ¿No? Si pensamos que todos los fenómenos que pensamos que son reales, ¿no? Y estos también les adjudicamos identidad inherente, ¿no? Una esencia, pensamos que existen realmente. Pueden ser objetos desde una vela, pueden ser sonidos agradables o desagradables, podemos examinarlos o también podemos examinar incluso nuestras actividades cotidianas, tal como caminar, sentarnos, recostarnos, comer. Todas estas acciones también son fenómenos y existen realmente. Por ejemplo, el caminar. Nagarjuna fue en gran detalle para analizar el ir y venir. Si estos podemos considerarlos realmente existentes o no. ¿Qué es el ir? Cuando caminamos, por ejemplo, ¿no? Levantamos un pie y tenemos otro en el piso. ¿Es el pie que está flotando el que está caminando? ¿O es el que está... ¿no? Entonces caminar sería como estar flotando en el espacio, ¿no? Pero ese no es el caso. ¿O qué pasa cuando con el pie que tenemos en el suelo? ¿No? ¿A este le llamamos caminar? No.
para nosotros caminar es el cambio, ¿no? De ir de un lugar a otro. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando bajamos el pie, ¿no? Incluso nos podemos preguntar cosas como las partículas, ¿no? Que ponemos, las partículas de nuestro pie o de la suela de nuestro zapato, cuando las ponemos en el suelo, ¿las partículas se encuentran, se tocan? No, no se tocan. Y también entendemos. O también podemos preguntarnos y ver, el ir y venir no es otra cosa que una imputación mensal, porque de hecho estos son fenómenos que designamos en dependencia mutua, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el ir y venir? La única diferencia es nuestro punto de perspectiva, ¿no? ¿Estamos yendo hacia las personas o estamos viniendo? ¿No? Todo depende de dónde está el observador. Es de si estamos yendo o viniendo. Entonces, ir y venir, por ejemplo, se etiquetan de manera interdependiente. Entonces no hay absolutos. No hay una imputación, no son otra cosa que una etiqueta, una imputación mental. Si pensamos en cada instante, cada vez que vamos a algún lugar, ¿no? Hay un cambio de posición, pero hay una continuidad, ¿no? De cambios. Pero pensamos que hay un yo realmente existente que va de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa con esta continuidad? ¿Cuál es el yo que existe realmente? ¿El que levantó el pie o el que bajó el pie? ¿No? Porque el estado mental cambió, el estado físico cambió, ¿no? ¿Quién puede ser el yo real que está yendo entonces? ¿No? ¿Dónde se encuentra esta persona que va? Y si no encontramos al caminante, no podemos encontrar el acto de caminar tampoco, ¿no? Y hay todo este tipo de análisis, digamos, a todo tipo de acciones y todo tipo de fenómenos debemos examinarlos de esta manera. Rikwa shenpa kangpo tendril je rikwa le khaga chi sana chaya ma re. Koran nambal gyula choba, devla choba lagi re de, tuyandu tendril je rikwa le sana tate marwa. Ina tendril koran ngo tsam ji gyu gune loga shena. Hini choya tam je rangshin rupa me, hini tendril rawa sa gyu re. Rawa ta di nga zo namgyun, nga rang zo ju lo sung yung du, yabo dang toja sa gan lo sung re. Nawa da momba sa na sung re. Korwa da nyangde sa gre. Chenpo da chung. Tā dī sāngmā chīk lā tuyni chī xiā gyō rwa, yāg bō sē kandī rāngshīn tēmbā rūpa yō na, kua lā tuybi dōgjā chī yō gyō rwa. Dōgjā dī rāngshīn tēmbā rūpa yō na, kua lā tuybi yāg bō sā na xiā gyō yō gyō rwa. Tā yāg bō khurāng rē du rē mī tā samlō tā na, pēnā tā mārmē dī lā chā xiān rī rwa. Mārmē dī yāg bō yīn bī ōng tū tā na, mī tōng zē kāng bō jī kua yāg bō sōng gō rē. Kāng sā kāshē mārmē dī yāg bō sōng gō rē, kāshē jī dōgjā sōng, kāshē jī yāg dō kāyāng sōng gō mā rē. ngō rāngshīn jī kō yāgbō dhū mā sōngwā. ngō rāngshīn jī dōgjā yāng dhūb dhūg mā rē. kāsī ngō rāngshīn jī dōgjā yīn dā sāngmē mārmē dhīlo dōgjā thōng gō rē. kāshī jī yāgbō thōng gō rē yāng kāshī bārmā thōng gō dhūwā. tīni tā jī dō bārmā rē lāb gārā shī na dhiyān tīndi yō mā rē. tā kō lūi sōngdā mīndō jī kō gyurwa rām rē tēgu yō rē. tīni khorwa nyāngdē sā kā yāng chī bā jī jāng rōwā. lūi sōngdā mīndō lō tō bā. tīni dā gā nāng shī dō ngā sō gyudang dhūyāng dāgā nāngshīn rē, mīchī lā samlō dāna kō āmā rē dāng, pōmē rē dāng, kārē rē lāpā rē chē na, kō rāng jī pūgū lā tē na, kō āmā rō wā, kō jī āmā lā tē na, kō pōmē rō wā. tā jī dā kō āmā rē lāp tūbyā yō mā rē, tā jī dā āmā yī nē kē bā sam jī kō āmā yīng kō gu yō rē, dī chāng mā sō wā, kā lē mō rāng lā pūgū jī kē sāng, shī nē mō āmā chā rē. āndi tuyasā tō chī na, mō rāng kē āmā lā tē na pōmē rē, mūrāngi pūgūla tīna āmā rē. tuyasā tūchō nē xiāpa sā mā tō, ngō rāng ngō nē āmā yīmbā yāng dhūp tūgū mā rē lā, tā chī tō pōmyō yīmbā yāng dhūp tūgū mā rē. wā tīnsō tīndē chī nē chō tam chē rāng shī mā dhūpa sā kō rō wā. chō tam chē tuyā nē tā pā sā mā chē, lūi zīndāng mīndō chū kō nē xiāpa mā tō, kō rāng ngō nē rāng ngō nē chē nā sā ngā kā yāng dhūp yā mā rē. wā tīndē lā rīpa tam chē kī jāl pō tīndē shūmbō sā rē. El quinto razonamiento se le llama el rey de los razonamientos.
y es el análisis de todo el argumento lógico acerca de la gran interdependencia, que no es muy diferente, de hecho, de los otros 4 razonamientos. En esencia no es muy distinto, pero igual lo distinguimos, ¿no?, como el rey de los razonamientos. Y básicamente incluye todo tipo de lógica respecto a lo último o a lo absoluto. Examinamos las apariencias que surgen de manera interdependiente y decimos que todos los fenómenos carecen de una identidad inherente, porque todos surgen de manera interdependiente, son designados, son etiquetados de manera interdependiente, tal como el bueno, lo malo, la luz y la oscuridad, pequeño y grande, samsara y nirvana. Si establecemos todos estos fenómenos, si establecemos cada uno de estos en pares, ¿no?, que se definen mutuamente, son interdependientes. Solo son definidos de manera interdependiente y esto quiere decir que no tienen una realidad absoluta, ¿no? ¿Qué es lo absolutamente pequeño o lo absolutamente grande? ¿No? O qué es lo bueno y malo, qué es lo absolutamente hermoso, lo absolutamente feo. Y tomemos, por ejemplo, una vela, ¿no? ¿Una vela es inherentemente hermosa? Si este fuera el caso, todas las personas que percibieran es una vela, esta vela que tiene Kempo en su escritorio, dirían, oh, qué hermosa vela. Pero de hecho creo que, estoy seguro que hay personas aquí que piensen que es una vela medio fea. O hay a los cuales no les llama la atención la vela, pero para nada, y les parece que la vela es irrelevante, ¿no? Y no les importa. No es que la vela por naturaleza es hermosa o interesante, ¿no? Y que todo el mundo la percibe de la misma manera porque esta es su naturaleza. Este no es el caso. Todo es cuestión de perspectiva. Y la perspectiva cambia dependiendo del caso. Hay muchos factores que influyen en esto, ¿no? ¿Quién está percibiendo esta vela, ¿no? ¿De qué cultura viene? ¿Se encuentra en el samsara o en el nirvana? Yo qué sé. Para todos los fenómenos es así, nosotros mismos. Yo soy una hija, pero también soy una madre. Soy una esposa, pero ¿quién soy yo? En relación con mi bebé soy una madre, pero para mi madre soy su hija. Entonces, ¿soy la hija o soy la madre? Si yo fuera inherentemente una madre, en el momento en el que yo hubiera nacido, ya era una madre, ¿no? Pero no lo fue así, ¿no? Yo era una niña, era un bebé, ¿no? Y entonces mi estatus como madre, como esposa, todo esto se define en perspectiva y en relación a alguien más. Es lo relativo porque se relaciona, ¿no? Y entonces, para algunas personas soy una madre, para otras soy la esposa. Yo qué sé. Y todos los fenómenos son de esta manera. No están establecidos. Están meramente etiquetados. Solo están... Sí, son meros conceptos, son meras etiquetas. Y las etiquetas las ponemos en dependencia del momento y de la circunstancia. Y es lo mismo con el resto de los fenómenos. Surgen de manera interdependiente y son etiquetados de manera interdependiente. Y esto prueba que no tienen ninguna esencia verdadera dentro de sí mismos, desde su propio lado. Y por esto no tienen una identidad inherente que sea real, establecida, etc. Este es el rey de los razonamientos, la lógica del surgimiento dependiente. 라서 다 뒤엔제 가서 우미된서 전부 희암nga 다 희셰고 바데 무제 쟁고 제레바데 까볼라 셰그레 까볼 셰그 마라 고균 난데우 균데 니레 로가벳 마인장 는 거랑 까수 무제 쟁고 제레바데 셰그 마라 양 까수 루rum당 루르 슌카제 나라 송여레라 네 파발하이 오마 셰자바 나라 무제 쟁고 제레바다 로가 양 송나 요레 제가 까발라 네 양 송난 그래 어따디 시당아 가rel람나 자바가면도 아니
간다다 딘주 딘나는 가서 아니 림보제 가나신 전에 귤어줘봐 도제선에 딘주 거리대 전에 망자자 아니 셴바도 되바 전에学他这大人那国人那个所以讲什么这个那些钱呢我这也不能把这那给就说讲什么这个那些钱呢那给就也不能把这给就那么长面那我讲什么这个那些钱呢你学他这当把这现在没讲那什么这个那些钱呢是他这那把这加上长马了呢都这些아니 나도 처음에 라면 가지고 말해 인샤라 가고 좀 Estas fueron las enseñanzas en los 4 o 5 argumentos lógicos del camino medio. ¿Por qué decimos 4 o 5? Porque el razonamiento de las 4 alternativas de la producción y la cesación, ese a veces se agrupa o no lo cuentan, si no lo cuentan como separado, porque lo agrupan con las causas y los resultados, ¿no? Pero bueno, ya vemos causa-resultado en los primeros 2 razonamientos, ¿no? Entonces a veces este se agrupa con los primeros 2 y no se cuenta de manera separada. Pero a veces Nagarjuna en algunos de los tratados lo explica como un 5º punto separado. Y Aryadeva en sus 400 versos del Camino Medio, en este tratado, también lo explica por separado. Y por eso es que a veces los razonamientos de la Madhyamaka se enumeran como 4 o como 5. Muy bien, me da mucho gusto todo lo que aprendimos el día de hoy. Rinpoche me pidió que me pasara más tiempo en el examen de las causas y por eso le dediqué más tiempo. Y por eso los otros los expliqué de manera un poco más concisa. Este fue el deseo de Rinpoche, su instrucción. De hecho, yo hice lo mejor que pude. Y también quiero agradecer a los organizadores que hicieron un gran trabajo, ¿no? Rinpoche les pidió que hicieran esto y los organizadores inmediatamente se pusieron manos a la obra. Los traductores también hicieron lo que pudieron. Perdón por todas las faltas en las traducciones al español. Y bueno, volviendo a lo que dijo Campo, está muy agradecido con todos ustedes que también escucharon muy bien las enseñanzas. Y de esta manera cumplimos el deseo de Rinpoche. Lo hicimos que sucediera. Omne nyebe rana bamje Kenga naje mbala robai Sebe zole rowa rowara jo Lazo samal toje che kuzu toja nang